Les bendigo, les habla nuevamente el pastor Anthony Carreño por acá. Me gozo de estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Honrando y bendiciendo el nombre del Señor por lo que Él hace, por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. La vez pasada nos conectamos y en el video pasado hablamos acerca de lo que era la liberación y los tipos de liberación. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las maneras para determinar la liberación, algo que le vamos a dar muy breve porque en el manual, en el tercer manual, vamos a hablar más abiertamente acerca de esto, y también vamos a hablar sobre las armas, algunas de las armas que tenemos para liberar y cómo mantener la liberación después que yo cierro las puertas y después que me libero. Entonces, tenemos que entender algo muy importante. Quiero venirme de atrás hacia adelante, ¿sí? Quiero hablar un poco acerca de cómo mantenemos la liberación. Todo este tiempo, en todo este curso que ustedes han tenido y que han visto con nosotros, los diferentes maestros que hemos estado enseñándoles acerca de la liberación, se les ha hablado sobre los tipos de liberación y cómo una persona puede estar demonizada. También le hemos hablado acerca de lo que son las puertas de entrada, lo que son las puertas sexuales, las puertas de las herencias, los objetos maldecidos, lo que es la palabra de maldición, o sea, hablando de la palabra de la automaldición, y hablando acerca de lo que es el rechazo, cómo el rechazo afecta desde el vientre, desde el momento del engendramiento, y también hablamos de que necesitamos tener identidad a la hora de recibir la liberación y a la hora de liberar. Ahora, queremos pues que usted aprenda que la liberación viene con algo añadido, pues lo que es mantenerse. O sea, de nada le vale a usted recibir la liberación y no mantener la liberación. O sea, nos hemos conseguido con casos donde hoy liberamos a alguien y ya mañana otra vez tiene el mismo problema y luego lo volvemos a liberar y vuelve otra vez con el mismo problema, lo volvemos a liberar y vuelve otra vez con el mismo problema, y no podemos caer en un círculo vicioso donde yo peco, bueno, y alguien viene y me libera, vuelvo a pecar, alguien viene y me libera, otra vez vuelvo a pecar y alguien viene y me libera, porque no es la idea de la liberación. Se supone que la liberación corta la influencia o saca la influencia de nuestras vidas para que nosotros podamos aprender a lidiar con nuestra carne. Entonces hay gente que no entiende esto. O sea, usted abre una puerta a través del pecado y obviamente en el momento de la liberación nosotros llevamos en la oración para que usted cierre la puerta. Pero quiero decirles que de la misma manera que nosotros lidiamos con los demonios, también lidiamos con nuestra concupiscencia. ¿Qué es nuestra concupiscencia? Nuestra concupiscencia tiene que ver con nuestros deseos. Me gustaría que fuera conmigo, ¿verdad?, al libro de Santiago. Vamos a escudriñar un momento las escrituras porque quiero explicarle algo brevemente acá con referente a lo que es la liberación y qué pasa después que yo me practico o me ministro la liberación. Santiago capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten con vuestros miembros? Vea lo que dice aquí. Note, vea, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Dese cuenta que todo viene de nuestros miembros y nuestra naturaleza humana está ligada a la raíz del pecado o a la semilla del pecado. Entonces yo como creyente tengo que aprender a lidiar con mis áreas carnales. Quiero que vaya un momento conmigo al libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5. Vea lo que dice. ¿Cuáles son nuestros deseos carnales? Gálatas capítulo 5, versículo 1, mire lo que dice. Dice de la manera siguiente: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Dese cuenta que Dios quiere nuestra libertad. Entonces, después que usted pasa un proceso de liberación, la idea no es que usted vuelva a caer
en la misma situación o en la misma circunstancia y vuelve a abrir la misma puerta para que vengan espíritus más fuertes a querer gobernar su vida cuando ya Cristo la hizo libre. Entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes tienen que aprender a vivir con la libertad con la que Cristo los llama. Luego el versículo 16 dice, digo pues anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de estas, de las cuales os amonesto. Dese cuenta que nosotros tenemos diariamente una lucha con nuestra carne y tenemos diariamente una lucha con la concupiscencia. La concupiscencia son los deseos que brotan desde nuestra carne. Satanás no te va a atacar en las áreas que tú eres fuerte, Satanás te va a atacar en las áreas que tú eres débil. Y tienes que aprender que Dios necesita fortalecerse en esas áreas en las que tú crees que eres totalmente débil. Pero dése cuenta que el apóstol Pablo dice que tenemos una naturaleza caída y que nosotros no podemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Qué pasa con la liberación después que yo soy libre? Yo tengo que aprender a mantener mi liberación. Y el problema de mucha gente es que no aprende a mantener su liberación, sino que después que se le libera, ellas vuelven a ceder al pecado porque simplemente no han aprendido a combatir contra los deseos de la concupiscencia. Ejemplo, doy un ejemplo muy claro. Hay una persona que me pide liberación y me dice, pastor, tengo un problema de masturbación. Y obviamente la masturbación va muy ligada a la pornografía. O sea, el que ve pornografía se masturba y el que se masturba termina viendo pornografía. En el caso de los hombres, las mujeres no son tan imaginativas, pero sin embargo hay un gran auge de masturbación en las mujeres. Pero volviendo acá al tema con los hombres, viene un hombre y me dice, tengo un problema de masturbación y tengo un problema de pornografía, necesito liberación. Chévere, nosotros lo sentamos, lo ponemos a renunciar, renuncia a vitru, renuncia a los espíritus de laxivia, de lujuria, a los espíritus de masturbación y chévere, se libera la persona queda libre. Pero que la persona se haya quedado libre no significa que él no va a volver a tener el ataque en el área de la masturbación y en el área de la pornografía. ¿Por qué? Porque su carne es débil. O sea, ya no le toca lidiar con el demonio, sino que le toca lidiar con su deseo carnal. Y ese es el problema de mucha gente. Mucha gente piensa que con la liberación es una varita mágica que va a sacarte el demonio y que se te va a quitar el deseo, y es mentira. ¿Por qué es necesaria la liberación? Porque la liberación rompe el yugo de la esclavitud. Cuando una persona cae en pecado o peca, como usted le quiera llamar, y el espíritu le abre la puerta a un espíritu inmundo y este espíritu entra, él esclaviza a la persona quitándole la voluntad de decir no. Esta, quiera o no quiera, va a ceder a la influencia del espíritu inmundo. Cuando el demonio sale de la persona, ya la persona no lidia con el demonio, sino que lidia con el deseo, con la concupiscencia y con el hábito en el cual quedó. Y entonces en ese momento es donde la persona tiende a confundir las cosas. Dice, bueno, pero si me acaban de liberar, ¿por qué otra vez tengo el mismo síntoma? Simple, porque aunque el demonio se fue, a usted le queda el hábito, a usted le queda la concupiscencia y le queda el deseo carnal con el cual ya usted tiene el dominio para poder decir, no lo voy a hacer y no ceder. Entonces ahí es lo que pasa en Romanos capítulo 8. Dice, empieza una batalla entre mi espíritu y mi carne. Mi carne quiere ceder porque estaba acostumbrada a vivir en ese pecado. Se acostumbró el alma a ceder y a vivir en ese pecado. Y el alma todavía piensa que tiene que sujetarse a ese deseo carnal. Y entonces empieza una lucha entre el espíritu y la carne. Y ahí es donde nosotros, como ya el espíritu inmundo no tiene influencia sobre nosotros, entonces ahí es donde nosotros podemos tener el dominio de decir no. Entonces esta persona cae, esta persona pide liberación,
se le libera y ahora le toca lidiar con el deseo carnal. El deseo carnal es esa sed o esa ansiedad de volver a ver la pornografía, de volver a masturbarse, y entonces ahí es donde él tiene que aprender a decir que no y a desarrollar el músculo del dominio propio. Tenemos que aprender a desarrollar nuestros músculos espirituales. Uno de nuestros músculos espirituales es el dominio propio. La paciencia también es un músculo del espíritu. Tenemos que aprender a desarrollar en el espíritu estos músculos espirituales. Porque cuando yo desarrollo el dominio propio, entonces yo no cedo a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque yo me estoy sujetando al espíritu, a ese músculo. Ahora, eso no pasa de la noche a la mañana. En el momento que usted es libre, usted tiene que empezar a preparar a su espíritu para que cuando venga el ataque a su carne, su espíritu esté listo y pueda tomar control del alma en el momento en que el alma quiera venir a controlar o a ser controlada por los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo yo mantengo la liberación? Número 1, usted mantiene la liberación aprendiendo la escritura. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, la palabra es un arma muy poderosa, donde yo aprendo a controlar mi vida. Si vamos a la palabra tiene muchas promesas, demasiadas promesas en el espíritu que nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Tiene muchas cosas muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a practicar. Entonces, ejemplo, me liberaron de la masturbación, pero la masturbación viene contra mi vida. ¿Qué hago? Yo empiezo a citar la escritura, empiezo a refrescarme con la escritura. Ejemplo, puedo decir: no, diablo, no vas a tocar mi vida, espíritu de masturbación, porque la Biblia dice que la fornicación es pecado. Y como la fornicación es pecado, yo no voy a aceptar que tú vengas a mi vida. No voy a aceptar la pornografía en mi vida, porque la Biblia dice que el que mira a una mujer y ya la codicia en su corazón, ya pecó con ella, ya adulteró y ya fornicó. Así que te lo prohíbo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces, la lectura de la escritura, ella me va a fortalecer en el espíritu para que en el momento de la tentación Dios haga el trabajo que tenga que hacer. Ahora, si yo no leo la escritura, no hay de dónde afianzar la fe o la identidad que se me es dada por el Espíritu Santo desde el Espíritu. Entonces, en el momento de una tentación nunca va a venir un texto a mi cabeza porque simplemente yo no leo la Biblia. Lamentándolo mucho, tenemos un problema ahorita con la gente. La gente oye una y otra vez predicaciones, la gente escucha una y otra vez a los predicadores, pero la gente muy poco escudriña las escrituras. Y la Biblia dice que tenemos que escudriñar las escrituras porque en ella parece que está la vida eterna. El original no dice parece, dice porque en ellas está la vida eterna. Yo necesito escudriñar las escrituras y que ellas se hagan vivas en mi espíritu en el momento de una necesidad y en el momento que la tentación venga, para que yo abra las puertas a los demonios. Inmediatamente las escrituras van a ser una espada que corte, y entonces yo puedo a través de la palabra resistir al maligno. En la hora del mal yo voy a resistir al diablo. ¿Cómo resisto a Satanás? Resisto a Satanás a través de la escritura. Entonces yo tengo que aprender a escudriñar como creyente, como hijo de Dios. Tengo que aprender a escudriñar las escrituras porque ellas van a traer vida a mi espíritu. Jesús dijo: porque las palabras que oigo de mi Padre, estas son las que hablo, y lo que veo hacer al Padre es lo que hago. ¿Qué quiso decir Jesús? Eso no era que el Padre a cada momento le hablaba, era que él conocía la Torá. La palabra en ese tiempo era la Torá, que era la ley y los profetas. Jesús se sumergió en la ley y en los profetas. Jesús conocía las escrituras, y vemos que cuando Satanás en el capítulo 4 del libro de Mateo le tenta, le habla por las escrituras. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 4, si tiene su Biblia. Ahí, capítulo 4, dice la escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Era un propósito del Espíritu. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que esta palabra se convierta en pan. Y de repente le respondió Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero decirle que esto estaba en la escritura, o sea, estaba en la Torá,
en la ley de Moisés. Usted lo puede conseguir en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Si usted se va conmigo al Antiguo Testamento, lo vamos a encontrar. Deuteronomio 8, capítulo 3, dice de la manera siguiente: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dese cuenta que estaba en la Escritura lo que Jesús le estaba citando. Entonces, cuando yo entro a un proceso de sanidad del alma, mi alma necesita ser totalmente reestructurada, y esta va a ser reestructurada a través de la Escritura. Luego encontramos otra vez al tentador en el versículo 4, seguimos. Respondió Jesús y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, luego le puso en el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces tu pie con piedra. Eso lo conseguimos en el Salmo 91. Vea que el diablo también le cita la Escritura, pero Jesús le vuelve a citar la Escritura y le dijo, dice la Biblia, versículo 7, dice, Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso se encuentra, donde dice no tentarás al Señor tu Dios, lo conseguimos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Ve acá cómo la Escritura es tan efectiva. Dice versículo 8, y otra vez le llevó el diablo a un lugar muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Dónde está eso? En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, y Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13. Entonces, la Escritura está para que nosotros podamos contrarrestar los dardos de tinieblas de los demonios, podamos contrarrestar los malos pensamientos y podamos contrarrestar las tentaciones que vienen a nuestra vida. Entonces hay que escudriñar las Escrituras. La Biblia dice que en ella está la vida eterna. También te regalo Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, 12, ya te lo leo. Dice de la manera siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dese cuenta que necesitamos la palabra, porque esta es una espada cortante de doble filo. Ahora, primer punto para mantener la liberación: necesito conocer las Escrituras. Segundo punto: necesito mantener crucificada la carne. Volvemos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice la Escritura de la manera siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás, porque murió Cristo, dándonos a entender a nosotros que yo necesito crucificar mi carne. ¿Qué es crucificar la carne? Crucificar la carne es negarme por amor. Eso es crucificar la carne. O sea, tu nivel de crucifixión va a ser el nivel de amor que tú tengas. Tu nivel de proceso va a ser el nivel de amor que tú tengas. Entonces, yo quiero que tú entiendas que la liberación es para ayudarte a ser una persona espiritual. Y para tú poder ser una persona espiritual libre y mantener puertas cerradas, necesitas negarte. Si tu problema es el alcohol, no hay otra forma que alejarte de las personas que
beben alcohol y alejarte de la bebida para poder crucificar tu carne. Si tu problema es el chisme, porque tienes una lengua larga, tienes que alejarte de la gente que es chismosa. Si tu problema es la novela, tienes que soltar el televisión. Si tu problema son las redes sociales, tienes que soltar las redes sociales. O sea, todo lo que te causa un vicio no es de Dios. Hay un espíritu de vicio. Tienes que renunciar a ese espíritu y alejarte de todo aquello que te acerca al vicio. La gente piensa que lo único malo es la droga, las fornicaciones, el adulterio y el alcohol, y no es así. Nosotros conocemos gente que tiene problemas muy fuertes con el refresco. Conocemos gente que tiene problemas muy fuertes con las malas palabras, son muy groseros. Pero si tú te mantienes en un ambiente donde la gente es grosera, tú vas a ser grosero. O sea, tienes que cambiar la atmósfera, tienes que cambiar el lugar. Eso significa crucificar la carne. Crucificar la carne es negarme a mis propias pasiones, negarme a mis propios deseos por amor a alguien más. Ese es el amor. La Biblia dice que el verdadero amor es dar mi vida por mi hermano. Ahora, Jesús es mi hermano mayor. Por la primera persona que yo tengo que dar mi vida es por Cristo Jesús. Cristo aparece en escena para enseñarnos a nosotros que Él pudo negarse y pudo ser tentado. Él dice la Biblia que Él fue tentado en todo, dándonos a entender que a Jesús quizás le gustó una chica cuando era adolescente. O sea, pero Él se negó a sí mismo porque Él conocía su propósito en la cruz. Él no podía contaminarse y Él tuvo que mantenerse hasta la cruz puro en todas las áreas de su vida. A lo mejor Cristo le provocó comerse un pedacito de cerdo, pero Él no lo hizo porque Él tenía que ir purificado a la cruz. O sea, a Jesús quizás le provocó decir una mala palabra. No, acuérdense que Jesús fue por 100% hombre, pero Él se sujetó a obediencia a Dios por amor a nosotros. Entonces el amor me hace ser totalmente abnegado. Por eso el apóstol Pablo toma un capítulo completo del libro de Primera de Corintios y en el capítulo 3 empieza a expresar las diferentes multiformes dimensiones del amor. El amor todo lo puede, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no sé qué, el amor no sé qué más, el amor no busca lo suyo propio, el amor no es envidioso. Y dice la Biblia, y al final el amor nunca deja de ser. ¿Por qué? Porque el que ama se niega. Cuando usted se casa, usted va a empezar a negarse para que su esposa sea feliz o su esposo sea feliz. Cuando usted tiene hijos, usted empieza, ya que somos padres, empezamos a negarnos para que nuestros hijos tengan lo que nosotros no pudimos tener, sean felices, ellos puedan comer lo que nosotros no comimos. Es una negación. Entonces, ¿qué hace que yo me niegue? El amor. O sea, el amor que yo siento es lo que va a hacer que yo me niegue y que no ceda a la carne o a los deseos de la carne. Entonces hay un problema con la gente. La gente no ama lo suficiente a Dios como para resistir y para negarse a sí mismo y decirle a Dios, te amo tanto que yo voy a soltar la pornografía porque te amo. Te amo tanto, pues yo voy a soltar al amante porque yo te amo. Yo te amo tanto que yo voy a despojarme, voy a desprenderme, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Dígame si la persona es tacaña, mi hermano. Aquí en lo venezolano, una persona tacaña es una persona que no le gusta dar. O sea, se te piden los diezmos y no das, se te pide la ofrenda y no das. Gente que no diezma y ofrenda, lamentándolo mucho, tiene un problema muy fuerte de rechazo, tiene un problema muy fuerte de quizás hasta de avaricia. O sea, es una persona que dice, no, ¿cómo voy a dar lo que yo me he sudado y todo lo demás? Eso, o sea, hay un problema, pero entonces cuando se te pide, no das porque no quieres. O sea, es una cuestión de amor. Yo doy porque amo. Yo doy porque amo, yo diezmo, yo ofrendo, yo pacto, porque hay un amor en mi corazón que se derramó para dar. Y entonces si yo no aprendo a negarme a mí mismo, yo no muestro el amor hacia alguien. Entonces es una cuestión de negar a la carne. Negarse a la carne es una cuestión de amar, es una cuestión de amor. Tu negación a tu carne va a determinar el nivel de amor que tú tienes hacia Dios. A eso nosotros le llamamos un nivel de cruz. O sea, mi nivel de cruz va a determinar mi nivel de amor. O sea, cuando hablo de cruz, hablo de sacrificio, porque el que ama se niega y el que se niega está sacrificando algo. Yo estoy sacrificando mis deseos, estoy sacrificando mis propias emociones para yo poder ver a otro ser feliz. En este caso, yo me estoy negando para que mi espíritu crezca en Dios y para que Dios esté feliz con mi actitud, que su voluntad se pueda hacer visible en mi vida. Entonces yo tengo que aprender después de la liberación
especialmente a crucificar mi carne, especialmente en el área donde he sido liberado. Entonces, número 1, tengo que aprender la escritura. Número 2, tengo que mantener crucificada mi carne. Número 3, tengo que tener una vida de oración. Mateo capítulo 6, versículo 5 habla de cómo Jesús enseña a las personas o a los discípulos en este caso a orar. Lucas capítulo 22, versículo 40, Hechos 10:2. Los discípulos, los apóstoles tenían una buena relación con Dios. ¿Qué es orar? Orar no es hablar con Dios. Eso se le enseñamos a los nuevos creyentes para que ellos se asocien con lo que es la oración. Pero la oración es una petición reverente dada al Padre en el nombre de Jesús con la asistencia del Espíritu Santo en petición a una necesidad. Es una actitud de adoración dada al Padre. Entonces, lo que le doy a entender es que yo tengo que aprender a desarrollar una vida íntima de oración. O sea, ¿cómo tú pretendes estar totalmente libre con 5 minutos de oración? ¿Cómo pretendes tú estar 100% libre con 10 minutos de oración? Los mejores guerreros, lo mínimo que el Señor nos exige a nosotros para orar es una hora diaria. ¿Por qué? Porque esa primera hora nos ayuda a soportar la tentación. Por eso la Biblia dice que el Señor le dice que oren en todo tiempo para que soporten la tentación. Luego le dicen a orar y velad para que no caigan en tentación, ¿verdad? La oración es para no caer en tentación, pero luego le dice a los discípulos, no podéis orar conmigo ni siquiera una hora. O sea, que lo menos que nosotros podemos orar es una hora. Alguien me dijo un día, pastor, yo quiero que usted sepa que yo oro 15 minutos. Y la Biblia me dice a mí que en lo poco le fui fiel, en lo mucho me pondrá. Yo le dije, estás errado, estás totalmente equivocado. Porque lo poco para Dios es la hora. Lo que para ti es mucho, para Dios es poco. O sea, la hora de oración que Él te está exigiendo es lo poco. Si tú le eres fiel a Dios en lo poco, tú vas a ser honrado en lo mucho. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros somos muy flojos, y perdónenme la palabra, somos muy flojos a la hora de orar. Nos sacamos dedicación a Dios. Entonces, hay una oración que es muy hermosa, que es la oración íntima, es donde yo tengo que buscar un lugar, cerrado la puerta y orar con Dios, con mi Padre en secreto. Hay una oración que es pública, que es la oración de la intercesión, donde se me permite yo reunirme con 2 o 3 y en medio de ellos estará el Señor. Yo tengo que aprender a desarrollar los dos tipos de oración, la oración íntima y la oración con mis hermanos en la intercesión. Si tú quieres ser un guerrero de alto nivel, tú quieres ser un general en el reino, tú tienes que aprender a desarrollar tus dones en el Espíritu. Y quiero decirte que para empezar a desarrollar tus dones en el Espíritu, el primer nivel que tú tienes que ser capacitado y que tienes que ser preparado es la oración. Por lo tanto, tú no puedes ir a otros niveles de guerra espiritual si no has aprendido a desarrollar una vida de oración, de intensa oración, una vida de intercesión, porque Dios necesita hablarnos al Espíritu, y para hablarnos al Espíritu necesitamos orar, necesitamos adorar, necesitamos tener una comunión íntima con el Padre Celestial. Entonces hay gente en este tiempo que Dios quiere que le use, hay gente en este tiempo que quiere desarrollar dones, hay gente en este tiempo que quiere desarrollar su ministerio, pero su vida no está basada en una vida de lo que es la Escritura y de lo que es la oración. ¿Qué pasa con la oración? La oración me sustenta a la hora de la tentación y no permite que yo mantenga puertas abiertas, sino que a través de la oración yo puedo mantener mis puertas cerradas. A través de la oración yo puedo ir en contra de mi enemigo, a través de la oración yo puedo derribar barreras. La oración es uno de los pilares fundamentales del Evangelio. Y un pilar importante para todo guerrero que quiere llegar a ser un general en la guerra espiritual. Es necesario que también sea un general a la hora de interceder y que éste aprenda a interceder de la manera correcta. Alguien me dijo, pastor, ¿cómo aprendemos a orar con ustedes? Sencillo, búsquenos por YouTube, búsquenos por Facebook, vea el momento en que la pastora Dina ora, vean el momento en que los pastores que están en el grupo, que son maestros, oran, y dése cuenta que sus oraciones son diferentes porque han subido en otro nivel, pero todos empezamos en niveles bajos. Hay 3 tipos de niveles en la oración. Está el nivel de la carne, está el nivel del alma y está el nivel del espíritu, y todos pasamos por esos niveles. El nivel de la carne es el nivel por el cual me hace
por lo cual yo oro de acuerdo a mis sentidos, oro de acuerdo a lo que percibo, o oro de acuerdo a lo que escucho, oro de acuerdo a lo que veo. Eso es una oración a la cual yo le llamo la oración natural, o una oración centrada en mi naturaleza, porque no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Esta oración siempre tiende a ser una oración religiosa y una oración repetitiva. Entonces nos conseguimos con ese tipo de gente en la iglesia que cuando los ponen a orar, lo único que dicen es amén, gloria a Dios, sí Señor, amén, gloria a Dios, aleluya, sí Señor. Y entonces empieza a orar de esta manera: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por fulano de tal. Señor, bendice a fulano, bendícele el carro, Señor, que el carro no se estrelle, Señor, guárdale el carro, Señor. Señor, bendice el carro. Y empieza a hacer oraciones repetitivas. Esas oraciones repetitivas se vuelven oraciones religiosas. Dese cuenta que la Iglesia Católica te da un manual para orar. Nosotros en nuestros manuales de guerra espiritual y de liberación, tenemos oraciones no para que usted las repita, sino para que usted aprenda un patrón y que a través de ese patrón le vaya diciendo al Espíritu Santo que le desarrolle el nivel de oración, y que llegue un momento en que usted suelte el manual y ore de acuerdo a como el Espíritu Santo le indique a que ore. Entonces, la oración de lo natural, o la oración de los sentidos, es la primera oración donde todos hemos entrado. Esto lo hace muy rápidamente un nuevo creyente. Un nuevo creyente hace oraciones repetitivas porque él no sabe orar, hasta que llega un momento en que se va conectando con el Señor, y entonces pasamos al segundo nivel. ¿Cómo rompo el nivel número 1 de oración? El nivel número 1 lo rompo adorando. A través de la adoración empiezo a romper el patrón de la oración natural. Luego entramos a la oración almática. La oración almática es la oración que está basada de acuerdo a lo que siento. Amén. De acuerdo a mis emociones y de acuerdo a mis sentimientos. Y esta oración es muy peligrosa, porque esta oración se puede convertir en una oración hechicera. Tenga en cuenta que nosotros, los hijos de Dios, tenemos más autoridad que los brujos y los hechiceros, y no necesitamos conseguir una foto o prender una vela para invocar demonios. Simplemente con nombrarlos, ellos pueden aparecer, y tenemos que tener cuidado con esto. Hay libros donde Dios a mí me ha dicho que lo lea en silencio, porque hay nombres de espíritus territoriales, y por el nivel de autoridad yo puedo llamarlos sin saberlo, en ignorancia, y ellos pueden venir en venganza contra mí. Entonces yo tengo que cubrirme incluso hasta la hora de orar. Somos guerreros, y estamos, el guerrero es una persona que sube de autoridad rápidamente. A medida que él va practicando, va subiendo de rango y va subiendo de autoridad, pero eso lo vamos a explicar pronto cuando hablemos de los tipos de autoridades en los siguientes módulos, o en los siguientes niveles. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a orar, pero mi oración almática se basa en lo que yo siento. Ejemplo: llegué a la iglesia, y en la iglesia me conseguí con la hermana Pancha. La hermana Pancha es una mujer que siempre se mete conmigo. Entonces ese día la hermana Pancha me corre de la iglesia y me dice: no, usted no lo queremos en esta iglesia. Yo me voy a mi casa y empiezo a orar y digo: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia orándote por la hermana Pancha. La hermana Pancha tiene que aprender a respetarme. Esta hermana Pancha es una abusadora, es una sinvergüenza. Yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús le partas una pata, parte un pie, que se doble un pie y que se acuerde de mí, para que ella aprenda a respetar. ¿Qué pasa? La hermana Pancha va caminando y se tropezó y se dobló el dedo del pie. Llega a la iglesia con el dedo roto, enyesado, y usted pasa y usted dice: ay, el Señor me hizo justicia, el Señor sabe que ella tenía que respetarme, gloria a Dios, porque a lo mejor se acordó de mí. Usted hizo una oración hechicera. ¿Por qué? Porque esa oración no venía de la voluntad de Dios. En el momento en que usted ora por su hermana Pancha de esa manera, usted activa un espíritu de accidente contra ella sin saberlo, en ignorancia, porque usted está orando de acuerdo a sus deseos. Las oraciones almáticas son muy peligrosas y tenemos que tener cuidado. Quizás usted me preguntará: entonces, ¿por qué oramos por los hechiceros y por los brujos y le decimos a Dios que los corte? Sencillo, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el brujo no podía vivir dentro del pueblo. La Biblia dice que sacarás al brujo afuera y lo matarás. Entonces nuestro estilo de oración va de acuerdo a lo que dice la Escritura. La Escritura dice: Padre, entonces oramos: Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por el hechicero.
si este no tiene propósito, si este no es de convertirse, si este hombre o esta mujer lo único que va a hacer es daño en esta tierra, entonces te pedimos que envíe los ángeles y que los cortes de esta tierra, porque está haciendo daño y nació para hacer mal. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, decretamos y declaramos que es cortado de esta tierra, porque tu palabra dice que el brujo no vivirá. Dese cuenta que esta es una oración que está basada en la Escritura y que no está basada en nuestras emociones. Entonces tenemos que aprender a orar no desde el alma, ni desde los sentidos, sino que nuestra oración tiene que ser una oración desde el Espíritu o guiada por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces nuestra alma nos engaña. Por eso usted no puede orar por su hermano, por el cual usted está ofendido, hasta que usted no le haya perdonado primero. Por eso es que la Biblia dice, cuando vayas al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar, ve a tu hermano, pídele perdón y luego reconcíliate con él y luego ven y presenta tu ofrenda. Porque yo no puedo orar por alguien por el cual yo me siento ofendido si primero no lo perdono, porque yo voy a orar de acuerdo a mis emociones y de acuerdo a mis sentimientos. Por eso la Biblia dice que nosotros no sabemos qué pedir y necesitamos pedir antes de entrar a la oración dirección al Espíritu Santo. Señor, toma mi mente, toma mi consciente, inconsciente y subconsciente, toma mis palabras y mis pensamientos y guíame en la oración que yo voy a desarrollar en este momento. Es necesario la asistencia del Espíritu Santo a la hora de orar. Es necesario la asistencia del guía, de nuestro guía, que es el Espíritu de Dios, para poder orar correctamente. Entonces, ese es el nivel del alma. Ahora, hubo una persona que oró desde el alma. Vemos cómo los fariseos oraban desde su área carnal, o sea, hablando de su área natural. Ellos oraban de acuerdo a sus propios, a lo que tenían sus sentidos, a sus sentidos. Por eso la Biblia dice que se le llamaban hipócritas o religiosos. Eran religiosos porque sus oraciones también eran repetitivas. Amén. Perdón. Entonces, también tenemos a una oración almática. Vemos en la Escritura una oración almática, fue la oración que hizo Abraham por Sodoma y por Gomorra. Abraham se había preocupado por Lot, que estaba en las llanuras de Gomorra y de Sodoma y de Gomorra, y va al padre y le dice, Señor, y si hubieran 50 justos, ¿salvarás a la ciudad? El Señor le dice, sí. Llega un punto en que él dice, si hubieran 10 justos, ¿salvarás a la ciudad? Sí, le dice el Señor, pero dense cuenta que él no le dijo a Dios, Señor, ¿cuántos justos hay? No, él llegó de una vez, Señor, si hay algún justo, salvarás a la ciudad. Y el Señor le dijo, lamentándolo mucho, no hay ni uno, ni tu sobrino es justo. O sea, el sobrino fue salvado por misericordia de Abraham, por amor a Abraham, porque ni el sobrino era justo. Entonces, ¿qué pasa? Es una oración que vino desde el alma. Me acuerdo una vez donde nosotros oramos por un niño que estaba en coma, por una niña que estaba en coma, y esta niña era la voluntad de Dios que se fuera, que partiera de esta tierra, y nosotros nos discernimos eso y oramos, y Dios contesta la oración de sus hijos. Empezamos a orar por libertad, por sanidad, rompimos las cadenas, no sé qué, y la niña salió del coma. Ahorita en este tiempo, la niña es una prostituta. ¿Por qué? Porque oramos fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que es necesario que primero entremos a la adoración, para que el Espíritu de Dios nos guíe a través de la oración. El tercer nivel de oración es el nivel del espíritu. Es donde ya yo no oro de acuerdo a mis necesidades en el alma. En el nivel del alma yo oro de acuerdo a lo que necesito, pero en el nivel del espíritu yo oro de acuerdo a la necesidad de Dios. En ese momento yo no necesito una lista que me esté diciendo por qué tengo que orar, sino que el Espíritu mismo me va a ir guiando a la oración y de qué forma orar. Si hablo en lenguas o no hablo en lenguas, si canto o no canto, si adoro o no me adoro. A lo mejor yo vengo con la intención de orar por mí, pero resulta que en ese momento Dios me habla al Espíritu, me imparte una visión o me da un impulso espiritual y me lleva a orar por el vecino que está mal. Yo no conozco al vecino, no conozco el nombre de X o no conozco el nombre de fulano, pero Dios me lo pone y me pone a orar por esa persona, y es porque esa es la necesidad de Dios de ese momento. Entonces ahí me convierto en un instrumento de Dios a través de la oración. Y toda persona que quiere ser un intercesor y quiere ser un guerrero intercesor por las naciones tiene que pasar estos tres niveles. Tiene que salir del nivel natural, tiene que salir del nivel almático y tiene que posicionarse en el nivel del espíritu. ¿Cómo yo entro al nivel del espíritu? Vuelvo y lo repito, yo rompo estos niveles a través de la adoración. Llega un momento en que mi espíritu siente que hay un rompimiento y entro a la oración del espíritu. ¿Cómo yo sé
que voy a entrar a la oración del Espíritu porque el mismo Espíritu Santo me lo hace saber. Entonces yo para mantener puertas cerradas necesito tener una vida próspera en la oración. Número 4, para mantener puertas cerradas y mantener mi liberación necesito mantener una vida de alabanza y de adoración. No puedo tener una mezcla de música mundana con música cristiana. Yo tengo que tomar una decisión. O soy de la luz o soy de las tinieblas. Yo tengo que ser de algún lugar y yo tengo que decidir desde qué lugar estoy, porque yo no puedo ofrecer alabanzas a Dios en el altar de Baal, ni puedo ofrecer a Baal alabanzas en el altar del Señor. Yo tengo que aprender a tomar decisiones y mi vida tiene que estar basada en una vida de alabanza. Salmo 50, 23, Salmo 4, Juan 4, 24, Nehemías 9, 6. La alabanza y la adoración son piezas claves en nuestra vida donde Satanás sabe que puede influir. Entonces, donde Satanás sabe que no puede influir. Cuando yo mantengo una vida de adoración, yo tengo una vida de alabanza. ¿Qué es alabanza? La alabanza es una expresión externa de la bondad, la grandeza de quien es Dios. La adoración es una actitud interna que me acerca a Dios con una postura del cuerpo. Eso es adorar. Adorar viene de la palabra proskuneo, que significa acercarme con una postura. Acercarme bajando la cabeza. Acercarme declinando, reconociendo quién es. Entonces yo tengo que aprender a adorar y tengo que aprender a mantener una vida de alabanza, que de tu boca no salga una grosería, sino que siempre salga una alabanza delante de la presencia del Señor. Número 5. ¿Cómo mantengo una vida de puertas cerradas? Mantengo una vida de puertas cerradas no dejando de congregarme. Hebreos 10:25, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué yo necesito congregarme? Yo necesito congregarme, número 1, porque necesito tener una autoridad a quien rendir cuentas. Número 2, porque yo necesito ser entrenado y capacitado por alguien que tenga mayor conocimiento y mayor experiencia en el Señor. Por eso yo necesito congregarme. Alabamos a Dios porque esta pandemia ha abierto una cantidad de puertas y de posibilidades y tenemos iglesias online. Cada vez que nosotros nos conectamos estamos haciendo un servicio. Por lo menos nuestra cobertura se conectó hace poco y tuvo 200,000 personas conectadas. Nosotros nos conectamos, tenemos 5,000, 2,000, 1,000 y pico de personas, no solo de una nación, de todas las naciones, y nos congregamos. En ese momento que nos congregamos no hay denominación. En ese momento todos somos la iglesia del Cordero. Entonces, cuando se vuelvan a abrir los templos, yo me tengo que congregar, yo tengo que ir porque hay alguien que me tiene que preparar, que me tiene que capacitar para que yo aprenda a vivir y hacer del evangelio una cultura en mi vida. Quiero decirles que el evangelio no es una religión. Nosotros tenemos como eslogan en nuestro ministerio que el evangelio no es religión, sino es un estilo de vida. O sea, tú vienes a la iglesia a que yo te enseñe cómo vivir el evangelio. No eres cristiano porque vas a la iglesia, eres cristiano porque te estamos preparando y capacitando a vivir a Cristo, a vivir en Cristo y a vivir a Cristo en tu vida. Vivo en Él y vivo para Él. Amén. Entonces, hay gente que, quiero decirles que hay gente que después que pase esta pandemia o que pase toda esta situación, todavía se va a seguir congregando con nosotros. ¿Cómo se va a congregar con nosotros? Online. ¿Cómo se va a congregar? Por la iglesia, por las iglesias cibernéticas, como se dice. Pero te estás congregando, te estamos capacitando y te estamos preparando. Hay gente que va a volver a su templo, hay gente que va a volver con sus coberturas, hay gente que va a volver con sus pastores, porque es el orden. Dios estableció eso de esa manera. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. La palabra iglesia viene de la palabra eclesía, que significa asamblea de gobierno o una asamblea que dicta leyes. Yo voy a la iglesia a aprender a desarrollar cómo hacer leyes en el Espíritu. Yo voy a la iglesia a aprender cómo vivir el evangelio en mi casa, cómo vivir el evangelio en mi comunidad y cómo manifestar a Cristo a la gente, cómo hacer del evangelio un estilo de vida más que una religión. Entonces, por eso yo no puedo dejar de congregarme. ¿Por qué? Porque abro puertas, porque simplemente no se me prepara
cómo vivir el evangelio. Pero si a mí se me prepara cómo vivir en el evangelio, gloria al Señor, por el lugar donde estoy, por el lugar correcto donde Dios me puso. Honre a sus pastores. Quiero decirles que ustedes tienen que aprender a honrar a sus ministros, a sus autoridades, a sus pastores. Den el diezmo, den la ofrenda, bendíganlos, honrenlos, caminen bajo la ley de la honra. O sea, denle palabras de afirmación, apóyenlos, sirvan en los templos, sirvan en los altares. Mientras está esta situación donde nos congregamos por internet o nos congregamos a través de videos online o por YouTube, gloria al Señor, nos estaremos congregando, pero llegará un tiempo en que otra vez los templos se abrirán y usted tiene que ir al lugar donde Dios lo estableció y donde Dios lo puso. Tiene que congregarse para mantener puertas cerradas. Número 6, tenemos que aprender a velar en todo tiempo. Tengo que aprender a velar en todo tiempo. Le regalo Marcos capítulo 14, versículo 38. Le regalo Marcos 13, 37. Le regalo 1 Corintios 15, 34. O sea, yo tengo que aprender a mantener. La palabra velar es la palabra estar atento. Yo tengo que estar pendiente porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces yo tengo que aprender a estar velando porque Satanás va a venir a tentarme. Satanás va a venir en contra de mi vida para dañarme. Satanás va a venir en contra de mi vida para... Entonces el diablo es estratégico. El diablo no va a usar a alguien que yo no ame, a alguien que yo no conozco. El diablo va a usar al primo, al tío, a la mamá, al papá, al abuelo, al hermano, al amigo, para venir en contra tuya y que tú dejes de velar y pierdas lo que ya Dios estableció sobre tu vida, para que tú destruyas el diseño que Dios estableció sobre tu vida y Satanás gane ventaja dentro de ti. Entonces yo quiero que tú aprendas a desarrollar tu fe y que tú aprendas a mantener tu liberación. En el próximo video, en el próximo nivel, que es armas de alto nivel, ya vas a aprender a ser un soldado, vas a entrar, ya eres un soldado, pero vas a entrar a conocer niveles de autoridad mayor. Y tienes que aprender a velar después de que hagas la guerra espiritual, porque el diablo va a usar cualquier cosa para querer dañarte. Entonces por eso tienes que velar. Y el número 7 es usar y vivir la armadura de Dios. No quiero hablar de este punto porque este punto lo vamos a hablar en el siguiente nivel. Armas de alto nivel, vamos a hablar un poco sobre la armadura del Señor. Pero yo quiero que usted entienda que Dios te llamó y Dios te preparó y Dios te capacitó para poder sostener y mantener tu liberación. Y tienes que aprender a identificar algunos espíritus para que cuando ellos vengan tú sepas qué hacer. Ejemplo, tenemos un espíritu muy común que es Alastor. Alastor comanda sobre los espíritus de control mental y todo lo relacionado a la mente. Alastor tiene que ver con la mente, con los pensamientos. Número 2, Premium, es el espíritu de mentira que comanda 20 legiones de demonios. Este es un espíritu que está con los espíritus de engaño, falsedad, hipocresía. Luego nos conseguimos con Abadón, que es este espíritu comanda 40 legiones de demonios. Estas legiones están, una legión romana, son 6,000 soldados a pie, sin contar a los de a caballo. Amén. Entonces, Abadón comanda sobre 40 legiones de espíritus inmundos, de destrucción y de muerte. Baal comanda sobre los vientos y sobre la tierra, mayormente maremotos, terremotos y tsunamis, pero también es un espíritu muy usado para la hechicería, para los pactos, para activar pactos de brujería. Vitru es un espíritu que comanda sobre 70 legiones de demonios y él tiene que ver todo con la perversión sexual, con la lujuria, con la laxivia, fornicación, adulterio y todo esto. El espíritu de Axalón es un espíritu que comanda sobre la división, la traición, la anarquía y el golpe de estado. Damián comanda sobre los espíritus de rechazo y todos los espíritus que tienen que ver con las emociones. Belcebú comanda contra los espíritus, es el señor de las moscas, comanda sobre todos los espíritus de desorden
y inmundicia, desorden de todo tipo, desorden económico, desorden emocional, desorden de la casa, desorden. La reina del cielo trabaja con Jezabel y ella es un espíritu de alto rango, que no lo vamos a mencionar ahorita, pero cabe mencionarlo, o sea, cabe describirlo un poco, el cual trabaja con manipulación, control, seducción, hechicería, falta de sujeción, rebeldía, prostitución. Asmodeo comanda sobre 70 legiones de demonios y está unido al espíritu de división familiar, divorcio y hogares disfuncionales. Leviatán comanda sobre los espíritus de altivez, de orgullo, de arrogancia y de egolatría. Estupor comanda sobre los espíritus de soñolencia, adormecimiento y sueño profundo. Pitón comanda sobre los espíritus de adivinación. Este también camina mucho con el espíritu de Kundalini. Y Arios comanda sobre los espíritus de venganza. Estos son algunos espíritus básicos que nosotros tenemos que conocer a la hora de hacer la liberación, recibir la liberación y mantener la liberación. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a desarrollar una vida espiritual. Y quiero decirles, el Espíritu Santo me está trayendo, no lo tengo acá, pero el Espíritu Santo me está trayendo, que nosotros tenemos que entrar a un nivel de sanidad interior. ¿Cómo yo manejo? Yo mantengo la liberación a través de también la sanidad interior. Mi alma necesita ser sanada. Quiero decirles que nosotros somos, imagínate este vaso que está acá, este vaso es su alma. Su alma tiene varios factores naturales que Dios le dio. Su alma necesita ser protegida, su alma necesita sentir protección, necesita sentir amor y necesita sentir aceptación. ¿Qué pasa? Cuando nosotros caminamos, nuestra alma tiene vacíos y nuestra alma necesitan que esos vacíos se llenen. Amén. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso el alma busca llenar sus vacíos en otros pozos y busca llenarse, sentirse segura en otros lugares, cuando en realidad no es la seguridad del alma, esta es bajo la sujeción del Espíritu. Entonces, cuando yo salgo de la guerra, de la liberación, yo necesito cerrar puertas, pero al cerrar puertas yo necesito que Dios llene las áreas que quedaron vacías. Hay un problema con esas áreas. Esas áreas pueden ser como este vaso, pero la diferencia es perdone acá, ¿no? Quiero para explicarle. La diferencia es que, Señor, llene el área vacía, pero a veces el área no tiene un fondo. Si este fondo no estuviera acá, el agua que me acabo de beber no estuviera almacenada acá. Entonces yo necesito que el Espíritu Santo le ponga un fondo a ese vaso o a esa área vacía. Hay que orar al Señor y decirle, Señor, pon un fondo en esa área vacía y luego que el fondo esté, llénala hasta que rebose. Mayormente, los problemas sexuales vienen por el rechazo. La locura a veces viene por el rechazo, fuera de los pactos. Muchas veces es que casi el 70% de todos los problemas que tenemos en el alma vienen por el rechazo, porque fuimos rechazados cuando fuimos niños. Por eso siempre metemos el rechazo en la liberación, porque el alma necesita ser liberada del rechazo. Y el rechazo es especialmente ese espíritu que rompe este fondo que está acá. Este fondo que está acá lo rompe mayormente el rechazo. Entonces yo necesito que el Espíritu Santo, después de la liberación, no solo llene, porque Él puede llenar, ¿verdad? Pero el problema es que el agua o lo que Él llene se va a ir a un vacío sin fondo. Y entonces cuando yo pienso que estoy bien, vuelvo a caer. Y no es la idea. ¿Cuál va a ser mi oración a partir de hoy? Mi oración a partir de hoy es, Señor, llena los espacios vacíos, pero ponle fondo a esos espacios vacíos. Ponle un fondo para que cuando tú llenes, eso rebose. Y mi ser consciente pueda entender que eso tiene que rebosar. Nuestra alma necesita ser sanada, especialmente en esa área, porque a veces somos un vaso sin fondo. Por más que yo recibo amor, no lo siento. Por más que yo recibo cariño, no lo siento. Por más que yo recibo ternura, no lo siento. Por más que yo me libero, no siento, no veo la solución. Por más que yo hago tal cosa, no veo respuesta. Es porque a veces el alma no tiene
fondo. Entonces necesitamos ponerle fondo al lugar que quedó libre por los demonios y decirle al Espíritu Santo que la llene con el amor, con la paz, con la gracia del Señor. Entonces, amados, necesitamos crecer y necesitamos desarrollar esa área de nuestra vida, necesitamos mantener la liberación. Quiero decirles que aquel que tiene problemas en diferentes áreas, ejemplo, si tú tuviste problemas con el vicio, Dios te va a usar en esa área para liberar a otros. ¿Por qué? Porque lo entiendes. Si Dios, ejemplo, yo he ministrado mucha gente con desórdenes sexuales porque ese fue el área donde Dios a mí me sanó. He librado mucha gente con el área de la paternidad porque yo recibí una paternidad de Dios y a través de nuestra cobertura, pero yo tuve una revelación muy profunda con la paternidad de Dios en esa área y por eso doy mucha paternidad. Estoy hablando de mi caso, doy mucha paternidad porque Dios me desató una paternidad y una enseñanza donde la gente llega y siente en mi esposa y en mí, sienten cierto nivel de paternidad y se sienten hijos. La gente a veces se conecta con nosotros y nos dice, no sé por qué me provoca llamarles padres, porque simplemente sienten una conexión de que no sintieron con otros. ¿Por qué? Porque Dios nos sanó el área. Nosotros fuimos huérfanos. O sea, mi esposa tuvo su madre siempre presente, pero su padre es militar y por lo tanto fue un padre muy fuerte, muy brusco y fue un padre ausente en emociones. Dios tuvo que sanarle a esa área. Yo nunca conocí a mi papá. Siempre tuve gente o personas que quise identificar como mi padre, no pude identificarlas como padre, entonces por lo tanto yo de padre fui huérfano. Yo tuve un modelo paternal que nunca estuvo cerca. Vine a conocer a mi padre a los 21 años de edad, ya cuando ya era un adulto, ya cuando ya me estaba comprometiendo, ya para casarme y todo lo demás, pero yo en mi niñez no tuve, yo fui huérfano de padre, viví 5 años con mi madre nada más, del resto lo viví con mis abuelas y con mis hermanos y mis abuelas y mis tías, y mi identidad quiso deformarse de una manera terrible en que si yo tuve unos tíos que fueron bastante violentos, fueron carteles, fueron gente cuello blanco, o sea, fueron tremendos mafiosos, pero el Señor los libró, Dios los rescató, pues, y entonces yo tenía una identidad deformada, o sea, o vivía con mujeres, pero estaba con mis tíos, entonces o era homosexual, o era malandro, o era cartel. O sea, el diablo me iba a inclinar por una de esas dos vías. Y entonces yo tuve muchos problemas ideológicos de identidad. Satanás quiso dañar mi identidad en mi adolescencia y Cristo tuvo que venir, restaurarme, sanarme, reestructurarme. Y entonces ahora tenemos 3 hijos, estoy casado, tengo una familia estable, Dios nos ha bendecido. Ahora que estamos con nuestra cobertura, ella nos ha dado bastante carácter paternal y bastante amor maternal. Dios nos ha ministrado, porque quiero decirles que la paternidad no solamente se da con paternidad, sino también con maternidad. Hay una maternidad espiritual. Luego vamos a ver cómo damos eso. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dios me restauró la identidad, entonces por eso yo ministro en esa área. Entonces, si Dios te liberó a ti del área de la esquizofrenia, Dios te va a conectar con gente esquizofrénica para que tú las liberes, porque tú las vas a entender. Si tus problemas fueron sexuales, Dios, y lograste salir de ahí, no es que llegas a un nivel más alto de autoridad, no es que entiendes a la gente en esa área. ¿Quién más puede entender sino aquel que vivió ese problema, que aquel que vivió esa situación, a otra persona que está viviendo por el mismo nivel o por la misma situación? Dios sana, Dios restaura, y como Dios te sana y Dios te restaura, Dios te va a hacer entrar en el campo donde tú fuiste sanado y fuiste liberado, para que puedas ayudar a otras personas con tu testimonio, para que puedas ayudar a otras personas con la capacidad que Dios te dio de salir, y tú vas a ser un testimonio viviente para que otros puedan salir del lugar de donde ya tú saliste. Entonces no tienes que tener temor. Si ya estás sano, si ya tienes puertas cerradas, si ya tienes años con áreas de tu vida sanada, la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Siempre tienes que estar velando y siempre tienes que estar alerta, pero Dios siempre va a poner ese tipo de gente. Ejemplo, a nuestra iglesia llegan muchos niños, o sea, cuando hablo de niños hablo de adolescentes, jóvenes,
ponte tu gente de 16 a 25 años sin padre, gente sin madre. Entonces ellos se identifican. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos con su dolor, nosotros nos identificamos con ese rechazo que ellos tienen porque ya nosotros lo vivimos, y entonces empezamos a restaurar esas áreas y empezamos a restaurar esa identidad al punto que esa gente nos dicen padre, nos piden la bendición, o sea, están pendientes de nosotros, nos honran. ¿Por qué? Porque se han identificado en un área paternal. Cuando liberamos en las áreas de la masturbación, en las áreas de la laxivia, en las áreas de la lujuria. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos débiles en esas áreas y Dios nos dio fuerza y aprendimos a salir de ahí. Entonces no tengas miedo si has sido libre. Quiero decirte que en el área donde has sido libre, Dios primero te va a hacer fuerte, porque vas a pasar un proceso de restauración y de sanidad, donde Dios te va a hacer libre, y luego que Dios te va a hacer libre, entonces Dios te va a llevar a ese mismo terreno para que liberes y sanes a otros, de acuerdo a la voluntad de Dios. Óyeme bien, todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que del hombre es la disposición del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, yo puedo llevar a un camino, pero Dios me va a llevar siempre a otro camino. O sea, es una cuestión de que es en la voluntad de Dios. Hay gente que es sanada de un área, pero Dios la mueve en otra. O sea, todo es en la voluntad de cómo Dios quiera usarnos en ese tiempo. Entonces tienes que aprender a desarrollar ese mantener la liberación y hacerte un guerrero y hacerte fuerte. Diga el débil, fuerte soy. El Señor le dijo a Pablo, yo me hago fuerte en tu debilidad. Pero para eso tenemos que aprender a sostenernos del bastón que es Cristo Jesús. Y para eso tenemos que aprender a sostenernos de nuestro Rey de Reyes y de nuestro Señor de Señores. Amén. Tenemos que aprender a sostenernos de Él. Tenemos que aprender a caminar con Él. Entonces, quiero que entiendas que necesitamos, pues, aprender primero cómo nosotros tener puertas cerradas. Para convertirnos en un guerrero, necesitamos aprender a mantener puertas cerradas, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo aprendo o cómo yo logro discernir que yo logro ver que alguien necesita liberación? Número uno, yo tengo que aprender a desarrollar el discernimiento de espíritu. Es un impulso del espíritu. Puedo mirar, puedo oír o puedo percibir que alguien necesita liberación. Número dos, por las actitudes de la persona. La persona me va a decir con sus actitudes si ella necesita liberación. Ejemplo, una persona que tenga problemas emocionales, mentales, una persona que le dé duro a la lengua, que tenga problemas sexuales, tenga adicciones, enfermedades crónicas, tenga errores religiosos, o sea, muy religiosa, necesita liberación. También por las manifestaciones. Hay manifestaciones que nos van a decir a nosotros que la persona necesita liberación. Entonces, yo quiero que usted aprenda a identificarlos, porque vamos a pasar al próximo nivel, y cuando pasemos al próximo nivel va a ser una bendición, porque vamos a aprender a usar los actos proféticos. Vamos a entrar a armas de alto nivel, vamos a aprender a usar los actos proféticos. Después que aprendamos a usar los actos proféticos, vamos a entrar en cómo ser liberadores genuinos. Vamos a entrar al siguiente manual y luego vamos a entrar a la guerra de alto nivel. Pero yo quiero que usted aprenda primero, o el deseo de nuestro corazón, de cada maestro, de nuestra cobertura de Divina Santa María, es que usted aprenda a cerrar puertas, porque de esto depende la victoria de su vida en la guerra espiritual. Si usted no aprende a mantener puertas cerradas, puertas cerradas, el diablo va a ganar ventaja cada vez que usted vaya a hacer la guerra espiritual. Puede herir a tus hijos, puede herir a tu familia, puede herir tu finanzas, puede herir tu salud, puede herirte en el área emocional, puede golpearte de diferentes áreas, y no es la idea. La idea es que cuando yo vaya a la guerra espiritual, yo salga ileso de la guerra espiritual, e incluso salga ileso de la liberación. Por lo tanto, si tú estás en momento de aprendizaje, no te metas en la liberación si Dios todavía no te dice hazlo, o no tienes la enseñanza completa de lo que es liberar. Primero necesitamos limpiarnos a nosotros mismos, primero necesitamos mantener nuestra liberación, primero necesitamos desarrollar nuestro espíritu de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que ahí donde tú te encuentras, cierres tus ojitos, vamos a orar.
Quiero orar por ti. Quiero orar por ti en este momento. Quiero que cierres tu vista ahí donde estás. Si tienes puertas abiertas, quiero que hoy las cierres. ¿Ok? Quiero que hoy las cierres. Padre, en este momento te damos gracias. Señor, te bendecimos porque eres bueno. Te bendecimos porque eres maravilloso, porque eres eterno. Gracias, Dios, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias porque eres digno. Gracias, Señor, porque eres único, Padre celestial. Gracias, Dios, porque a este punto todos los guerreros han llegado, Señor. Padre, te pido ahora que tú les ayudes. Ayúdales, Señor, a mantener la liberación. En este momento, Señor, declaro tu presencia sobre el lugar donde ellos se encuentran. En el nombre de Jesús, quebrantamos todo poder de las tinieblas. Y ahora mismo anulamos toda fuerza contraria. Señor, profetizamos ángeles de alta jerarquía con espadas desenvainadas que lleguen. Señor, si ellos abrieron puertas, hoy en el nombre de Jesús se cierran esas puertas. Padre, sellamos esas puertas con el poder del Espíritu Santo y cancelamos ahora todo lo que se ha levantado. Padre, te pido, Dios, que ahora sobre ellos pon un hambre por la palabra. Vamos, quiero que levantes tus manos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, oro. Ahora en el nombre de Jesús viene sobre ti un hambre sobrenatural por la palabra de Dios. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret viene sobre ti el dominio propio, viene sobre tu vida. Ahora vas a sentir un manto que cae sobre ti. Hay gente que va a empezar a sentir un fuego sobre su cabeza. Hay gente que va a empezar a sentir un escalofrío. Hay gente que va a empezar a sentir como que algo llueve. Abashema, Darabasto, Remanse, Riba. Me dice el Señor que hay gente que va a llenar de escarcha. Un Darabastea mea correbasto reba. Oh, me dice el Señor, gente va a ser llena de escarcha, milagros. En el nombre de Jesús, ahora, recíbelo. Ahora, Señor, te activo en el nombre de Jesús. Ahora, habla lenguas, sendo, reba. Oh, rebaso, remacate, rebasendo, reba. A partir de hoy viene un hambre por la Escritura, viene un hambre por la Escritura. A partir de hoy se abre un deseo insaciable por la oración, por la intercesión en el nombre de Jesús. Te conviertes en un adorador genuino, te conviertes en un adorador genuino. En el nombre de Jesús viene sobre ti el deseo de buscar una cobertura, una autoridad a quien sujetarte. En el nombre de Jesús ahora viene el velar, te refuerzas en la armadura, te revistes de toda la armadura de Dios. Ahora, Espíritu de Dios, ven sobre ellos. En el nombre de Jesús adiestra sus manos para la guerra y sus dedos para la batalla. Oh, reba, shema, reba. Quiero que adores en este momento. Vamos, adora. Conviértete en un adorador. Fuego de Dios sobre ti. Fuego de Dios sobre ti. Fuego de Dios sobre ti. Ahora, recíbelo. Vamos. Recíbelo. Sé sano en tu alma. Hoy Dios pone una tapa sobre tu alma. En el nombre de Jesús pone el Señor un fondo a tu vaso. En el nombre de Jesús un fondo a tu vaso. Llénate de su amor. Llénate de su presencia. Ahora, Shema. Recibe ahora. Ahora me dice el Señor, viene aceite a tus manos. Veo gente veo gente que se le llenan las manos de aceite. Veo gente que recibe escarcha. Recíbela ahora. Eso es confirmación de que Dios te está activando como un guerrero, que las puertas están cerradas, que viene rompimiento, que viene multiplicación, que viene unción. Ahora, Shema, ahora viene sobre ti. Recíbelo. Urramía y Shema. Oh, es tu fe. Vamos. Adora. Oh, toma un momento para adorar. Vamos, toma un momento para adorar. Toma un momento para buscar su nombre. Undaraba Shema, Ribacandarabasai. Padre, te adoramos. Oh, te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Este lugar está impregnado de la presencia de Dios.
Dios. Este lugar está impregnado de la presencia de Dios. Y ahora tú te impregnas de la presencia de Dios. Ahora te impregnas de la presencia de Dios. Ahora te impregnas de la presencia de Dios. Ahora te impregnas de la presencia de Dios. Recibe presencia de Dios ahora. Tenías tiempo que no sentías a Dios, pero las puertas se han cerrado y ahora Él las llena. Él llena ahora. Él llena ahora. Ahora tú cerraste puertas abiertas. Ahora Él te llena. En el nombre de Jesús te llena. En el nombre de Jesús te llena. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Recibe ahora. Veo una mujer. Veo una mujer que se cae hacia atrás de la unción. Recíbela, Shema. Recíbela. Más. Llena. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recíbela. Shema. Veo gente siendo activada por el Espíritu de Dios. Shema. No importa, cada vez que veas el video, Shema, va una unción sobrenatural sobre tu vida. Todo el que ve el video viene una unción sobrenatural sobre ellos. En el nombre de Jesús. Ahora, Shema. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Espíritu de Dios está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre ti, te está ungiendo. El Espíritu de Dios te está capacitando. Vas a ser un guerrero. Vas a ser una guerrera de autoridad, de unción. El Espíritu Santo viene sobre tu vida. Oh, gracias, Señor, gracias. Oh, dale gracias al Eterno porque Él está aquí, Él te está capacitando y Él te está preparando. Bendita su gloria para siempre. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, son las que Él tiene reservadas para los que le aman. Aleluya. Te adoramos, Shemarabanda, Rayarabaste. Oh, gracias, Señor, gracias porque estamos concluyendo. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos y te bendecimos. Hay una presencia de Dios hermosa. Hay una presencia de Dios hermosa. Aleluya, te adoramos. Gracias, Cristo amado. Gracias, Rey de Gloria. Dale gracias ahí donde estás. Dale gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, estamos agradecidos de verdad de estar con ustedes. Le bendecimos al Señor. Le habla su pastor y amigo Anthony Carreño. De verdad estamos gozosos de estar con ustedes, de bendecirles y de capacitarles. Vienen cosas sobrenaturales y vienen cosas mayores a su vida. Veo gente totalmente ungida, tomada por el Espíritu Santo en este momento. Si eres tú, alaba a Dios, porque cosas mayores, cosas que ojo no vio ni subió a corazón de hombre, son las que Él tiene reservadas para ti. Te bendigo, te mando un abrazo desde acá, de donde estamos, desde Venezuela. Sé que Dios está impartiendo y somos los soldados de guerra de este tiempo. Así que te bendigo, shalom, y declaro sobre tu vida todas las bendiciones del Altísimo. Bendiciones, les habla el pastor Anthony Carreño. De verdad estamos totalmente gozosos ya de haber culminado este nivel llamado Adiestrando Guerreros. Ya vamos al segundo nivel, llamado Armas de Alto Nivel. Después que se hayan concluido todos estos temas, si usted haya visto todos los temas que se han descargado por este canal, vamos a dejar un link, el cual le va a dirigir al siguiente canal llamado Armas de Alto Nivel. Por favor, no se dirija al canal de Armas de Alto Nivel si primero no ha concluido el primer módulo llamado Adiestrando un Guerrero, ya que para poder entrar a la segunda fase necesitamos haber estado liberados, haber cerrado puertas y haber roto con las tinieblas. Y como dijo Jesús, que Satanás no tenía nada que ver en él. Esperemos pues que este tiempo con nosotros haya sido de bendición y que el que continúa lo lleve a usted a una experiencia sobrenatural y a un nivel mucho mayor de la guerra espiritual y de la liberación. Agradecemos de antemano a todos los que están conectados con nosotros y que
Dios en su misericordia nos puso en este equipo para ser guerreros a las naciones. Se les ama y se les bendice.